Muy buenas tardes. Los habituales ya saben que este sonido característico lo hacemos siempre por si alguien está dormido, para meterles en ambiente. Bueno, tenemos esta tarde la presentación en Palencia de dos libros de Asier Aparicio. Ahora, en el decurso de la propia presentación, coloquio que se va a hacer hoy con esa modalidad, van a conocer ustedes más datos de Asier. Asier es profesor de Lengua y Literatura aquí en el Instituto Trinidad Arroyo. Nació en Cruces, bueno, los de Bilbao nacen donde quieren. Y bueno, en el año 1976, licenciado en Teología. Más datos los tienen ustedes en las contraportadas de los libros, que desde aquí ya les animamos a que compren. Como también es habitual, bueno, los libros son La espada cincel y Barcos en la llanura, que viene con otro pequeño opúsculo. Para los socios del casino que adquieran los libros, el casino bonifica con un 20% la adquisición de los mismos. Les quería hacer dos comentarios. Uno, el tema de móviles, que por favor por lo menos se les quite el silencio. En otro, si hay alguno de ustedes que tiene derechos de imagen o no quiere salir en fotos o tal, la permanencia en la sala supone una aceptación de el poder usar en las redes, etcétera, el casino, su imagen. Por otra parte, aprovechando que está aquí Isabel, socia del casino, a la que presentamos el libro Relatos Abducidos en Pandemia, bueno, pues quedan unos pocos ejemplares. Si alguien igualmente de los aquí presentes está interesado en ellos, que por cierto, relatos cortos de muy fácil lectura y muy bien estructurados, no por algo Isabel es una insigne abogada, pues les animo a que lo compren. Por otra parte, quien va a llevar junto con Asier, con nuestro protagonista, el peso de esta presentación coloquio, Fernando Caballero, es amigo, periodista, y no me atrevo a decir nada de él porque, como es amigo, conozco muchas cosas íntimas de él que prefiero no comentar. Dicho lo cual, pues Fernando, Asier, cuando queráis, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en el casino, si quieren, el próximo viernes, que tenemos la presentación de otros dos libros de poesía. El siguiente viernes, día 2, tenemos la presentación del último libro de Graciano Palomo, este señor con los pelos así de punta que sale en televisión y que vamos, el último libro que va de, bueno, es un poco una especie de biografía un tanto crítica, sospecho, por el posicionamiento político que tienen ambos, de Iván Redondo, ¿no? Iván Redondo, sí, el gurú que está con don Sánchez de Moncloa. Dicho lo cual, bueno, Celaya, sí que les dejo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hoy, sin duda, estamos de celebración, varias celebraciones. La primera es, bueno, pues el poder celebrar ya actividades culturales después de unos meses sombríos que hemos vivido y en algunos casos pues trágicos para las familias que han perdido algún miembro por el coronavirus. Celebración también porque vamos a presentar la reedición de los libros. Y cuando hablamos de reedición significa que la primera se ha agotado y el editor ha apostado por una segunda, y eso es un motivo de celebración, porque si la primera se ha agotado es porque ha gustado, se ha vendido y ahora viene la segunda edición y además ampliada, como ya veremos. Así que es un doble motivo de celebración. El presidente del casino ha dado ya algunas pinceladas de Asier, que, bueno, pues efectivamente licenciado en teología, ha sido profesor de religión y ahora lo es de literatura en el Instituto de Desarrollo. Y el corpus literario de Asier se resume, si su página web está actualizada, en 56 obras de teatro, 6 novelas, 2 libros de relatos, 2 libros de poesía, 1 libro de artículos y ensayos, 3 discos con el grupo Contraste, porque también es músico, participación en varias antologías, ha sido pregonero literario de San Antonio en el año 2006,
Y bueno, pues en este acto vamos a conocer un poco mejor y sobre todo estas novelas. Si abrimos la página web de Asier, empezamos un poco a hurmear en ella, vemos en un momento que hay una... yo no sé cómo se llaman estas webs porque yo no soy muy ducho en estas lides de la informática, pero hay una pestaña que dice próximamente, que es un poco los proyectos que tiene Asier. Abrimos la pestaña y vemos que hay dos palabras. Seguimos imaginando. Esas dos palabras. No habla ni de una novela próxima, no, seguimos imaginando. Y esto me induce a mí a pensar que Asier es un fabulador, es un creador, es un novelista que juega con las palabras y crea novelas, crea teatro, crea poesía y imagina escenas y las plasma en ese corpus literario que yo les había dicho, les había especificado. Así es. Vamos a empezar con una anécdota porque hay anécdotas que marcan mucho, anécdotas de la infancia que marcan mucho en el futuro de una persona. Creo que tú empezaste en la literatura porque tuviste una lesión jugando al baloncesto, ¿fue? Así fue, sí. Bueno, yo era un pirado del baloncesto. En aquel momento tenía 16 años y me gustaba mucho jugar al baloncesto. Y pues justo en junio una lesión pues, muy importuna que me dice el médico que tengo que estar 3 meses con el tobillo derecho pues, inmovilizado, ¿no? En aquel momento no existen ni tablets, ni existen móviles, ni existen otros aparatos que ahora nos distraen un montón, y existe el libro. Y entonces, bueno, pues, ese verano fue un poco pues, leer. Y hasta hoy seguimos leyendo, porque esa es la clave. Es decir, no se puede escribir si no se lee. Es decir, al final es la admiración por todo lo que lees lo que hace que tengas ganas tú de contar historias. ¿Y qué cosas leías en ese verano que de alguna forma es un poco lo que ya marca también para el futuro de un escritor? ¿Qué es lo que leías? Bueno, para empezar, el Quijote. Luego que si Fortunata y Jacinta, que si la Regenta, o sea, ya no me digo que me duren, ya que voy a estar aquí con la pierna para arriba, que me duren, ¿no? Entonces me cogí otros buenos tochos, ¿no? Y era lo que leía. Y más, muchas obras de teatro clásico. A mí el teatro siempre me ha tirado mucho. Sí, desde luego que para un novelista el leer la novela del siglo XIX, tanto española como francesa y rusa, es fundamental, porque es el momento cumbre de la novela. Sí, es verdad, mira, pues bueno, Dostoyevsky, efectivamente, ¿no? No sé, yo lo comentaba el otro día con Fernando, soy de lecturas muy clásicas, ¿no? Ahora lees de todo y también lees a gente contemporánea y a gente, compañeros, una buena, digamos, una buena nómina de escritores en castellano que estoy muy bien actualmente, lees de todo, ¿no? Pero es verdad que empecé un poco más con los clásicos y no me apego de ellos, me gusta, sí, la manera de... Decía yo que habías escrito todos esos libros de diferentes géneros, pero ¿en cuál te encuentras más a gusto? Pues no es la primera vez que me lo preguntan y yo creo que depende más de la historia, ¿no? Es decir, de lo que vayas a contar. Si digamos que hay historias como que me piden más que sea una obra de teatro, o lo que sea, porque veo que son historias en las cuales los protagonistas o los personajes van a tener más potencia y no es necesario a lo mejor describir tanto el contexto o el entorno, ¿no? Si el protagonista es más general, es el entorno, es un momento histórico, entonces me está pidiendo una novela, porque me está pidiendo hacer descripciones, me está pidiendo meterme en, por ejemplo, luego hablaremos de Barcos en la llanura, ¿no? No puedo hacer una obra de teatro del Canal de Castilla y de todos los personajes que circulan por todo el siglo XVIII, ¿no? Y entonces te lo está pidiendo un poco cada situación. También hablaremos de Azores. ¿Por qué decido hacer un poema épico con una batalla del siglo XVI? Pues porque el lenguaje también te lo está pidiendo, ¿no? Estamos en el siglo XVI, entonces hay que adaptar, yo creo, hay que adaptar las historias al lenguaje de cada momento, ¿no? Que se está contando. Entonces, no hay un formato en el que, digamos, me gusta mucho retarme, es decir, no voy por el camino fácil, creo que me gusta abrir caminos, ¿no? Ciencia ficción, por ejemplo, durante bastante tiempo pues me gustó mucho leer ciencia ficción y me hice un libro de 13 relatos de ciencia ficción, crónicas lunáticas, no sé, es un poco la llamada de... Y también has cultivado la novela juvenil, a través del proceso de Ventolino. Un profesor que se adentra en el mundo juvenil a través de la literatura, ¿qué quiere expresar? ¿Qué quiere transmitir? Pues eso, mira, te lo voy a decir, hay un montón de alumnos. Sí, Yo tengo por ahí atrás. Tiene ahí un grupo de alumnos.
Sí, y lo que no está... ¿Qué se ha dicho? ¿Que le sube la nota? Sí, Por supuesto, estaba comprando. Ya lo sabéis, ¿eh? La ha comprometido. Bueno, pues la verdad que Ventolino es juvenil, pero también un poco infantil. Yo diría que sería a partir de los 10 años, 9, 10 años, un libro ideal para leer. Es un duende castellano. Ventolino es un duende que no me he inventado yo, que existía en nuestras casas y que decía que se movía entre nuestros techos, en las casas de los pueblos, existían esos ruiditos, que no son ratones, que era Ventolino, que se movía por ahí. Y entonces, pues cogiendo un poco personajes de nuestra mitología del noroeste español, empecé a hacer la primera, ¿no? Y luego ya como que cogieron fuerza. Me pasa con muchas historias, ¿no? Los mismos personajes luego ya te van contando a ti, como escritor, lo que quieren ser ellos. No sé, te dejas llevar por los personajes, ¿no? Y ya surgieron muchas aventuras, hasta 7 libros, ¿no? De Ventolino, que ya no tienen nada que ver más que el personaje, lo demás son aventuras inventadas. Y bueno, pues hablan de un mundo imaginario, codicia, que en la línea de Narnia, o en la línea de Peter Pan, o en la línea de Mago de Oz, ¿no? Pues hablan de la fantasía que me gusta a mí, ¿no? Que te arrojan a otro mundo, pero al final te traen a este mundo, ¿no? Una fantasía que es boomerang, ¿no? Estás hablando en realidad de cosas que están pasando en nuestro mundo, ¿no? Por ahí un poquito de teoría, sí. Vamos empezando a hablar un poco del perfil general de Asier. Vamos a ir entrando ya en la materia que nos trae, que es la presentación de estos 2 libros. Porque estos 2 libros son novelas históricas. Y novelas históricas, Asier ha escrito hasta 6. Y 4 de ellas están centradas en Palencia. Estos 2 libros que presentamos, Las voces y las piedras, que habla de la época medieval, y Tesela, que está ambientada en una villa románica, imagino que la de la Olmeda. Luego las otras 2 novelas de Asier son El árbol nazarí, ambientado en Granada, y El ángel de las alas, en Comillas. ¿Por qué este interés por la novela histórica? Bueno, pues en primer lugar, como bien has dicho, Fernando, empiezo con nuestra historia, porque creo que es una historia que muchas veces es desconocida. Y eso que se supone que amamos nuestra región, amamos nuestro lugar de origen, ¿no? Pero tenemos historias pues, que a mí me apetecía poner sobre la palestra. Por ejemplo, hablabas de Tesela, ¿no? De la Villa Romana de la Olmeda. Pues la Villa Romana de la Olmeda y otras villas de por aquí de la meseta castellana pertenecían todas a 4 hermanos, que son los únicos que quedan por aquí para defenderse de la invasión bárbara. Es decir, es un episodio bastante desconocido, cómo invaden los bárbaros Hispania, y bueno, tiene mucho que ver con los dueños de todas las villas romanas que tenemos en la meseta, ¿no? Yo he hecho todo el epicentro en la Olmeda, aunque ellos vivían en diferentes villas, ¿no? Pero he intentado hacer el epicentro en la Olmeda, pero al final te narra eso, la caída de la Hispania romana, ¿no? Entonces, creo que hay historias muy cercanas que no son conocidas, ¿no? O Las voces y las piedras, que nos habla, ese sí es más conocido, pero yo le quería poner más fondo, ¿no? Nos habla del episodio en que las mujeres de Palencia defienden la muralla, ¿no? Pues yo me retrotraigo 20 años atrás, ¿no? E intento un poco ver cómo eran esas mujeres, por qué son tan aguerridas y por qué realmente les da por defender la muralla, ¿no? Y entonces ves todas sus vidas, ves todo lo que va pasando. Supongo que es eso, las ganas de contar. Me da un poco de rabia, y eso me pasó una vez en una feria del libro, que, bueno, pues se acercó allí unos lectores y me dijeron, explicaba yo las novelas de Palencia y tal, estamos aquí en Palencia. Y dice, a mí no me interesa nada de esto, yo quiero la historia de Inglaterra. Bueno, pues está muy bien conocer la historia de todos los lugares, nada está reñido, ¿no? Digo, pero vamos a conocer también la nuestra, ¿no? No todo pasa en Nueva York y en Londres y en París, ¿no? Escribir una novela histórica, aparte del acto de escribir, el acto de crear, lo que hablaba yo, de combinar palabras y de estructurar una novela, exige un proceso de documentación muy grande. Y yo les puedo decir que aquí, en estas 2 novelas que se han presentado, es evidente. ¿Cuál es más complicado, ese proceso de documentación o la propia escritura? ¿Cuál te resulta a ti más complicado? Son muy distintos. Yo creo que el proceso de documentación es muy, muy bonito porque casi leyendo tanto te va haciendo la novela. Después de leer tantos artículos, casi te va saliendo en tu cabeza los episodios de la novela y todo lo que va llevando, ¿no? Entonces es muy bonito porque gracias a todo lo que lees vas gestando, ¿no? La idea. Pero claro, el momento de escribir propio del escritor es el otro, ¿no? El creativo, es decir, porque claro, esto se lo digo muchas veces a los alumnos, ¿no? Los verdaderos literatos no se distinguen tanto por el qué, sino por el cómo. Porque las historias, desde los griegos, yo creo que están contadas todas. O sea, no hay nada inventado, casi. Lo que pasa
pasa es que ¿por qué ha mejorado la literatura y ha mejorado? Pues porque es la manera de contarlo, la manera de narrar, ¿no? Y ahí es donde se reta realmente el oficio de escritor, ¿no? En hacerlo más atractivo, distinto. La espada cincel es la primera de las novelas que se publicó, fue en el año 2011 y ofrece un fresco muy amplio de los acontecimientos históricos, artísticos, religiosos y eclesiásticos del año 1527, comenzando por las reminiscencias de la derrota de los comuneros en Villarar, el 23 de abril de 1521, del que se está conmemorando todavía el centenario, el quinto centenario. Por el libro pasan acontecimientos como la estancia de la corte de Carlos I en Valladolid, el nacimiento de su hijo primogénito, el futuro Felipe II, las intrigas palaciegas, el acoso del emperador al Papa Clemente VII por los tercios españoles y alemanes, lo que se conoce como uno de los saqueos de Roma, y el debate entre escolásticos y luteranos. Pero por delante de todos los acontecimientos históricos se encuentra la figura del genial escultor Alonso Berruguete, nacido en Paredes de Nava, hijo del también genial pintor Pedro Berruguete. Alonso recibe el encargo de crear el retablo mayor de la iglesia de San Benito de Valladolid, que es una de sus cumbres artísticas. La novela precisamente se desarrolla mientras él lo está creando, pero se encuentra con las reticencias, las objeciones que le hace su propio mecenas, el abad del convento, Fray Alonso del Toro. El libro se estructura además en 4 capítulos, cuyos títulos coinciden claramente con los nombres que reciben las partes de un retablo: manco, calles, cuerpo y ático. Así es, Alonso Berruguete, ¿qué te trajo de esta figura, de este gran escultor, Alonso Berruguete? Pues fue una visita al Museo de San Gregorio que hice con mi mujer y fue un enamoramiento del retablo de San Benito, que seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Está ahí casi entero el retablo de San Benito, en el Museo de San Gregorio, y fue ver esas figuras y decir, ¿pero qué le ha pasado por la mente a este hombre para hacer esto, ¿no? Porque claro, ya veis que Berruguete es un rompedor, ¿no? Viene de lo mejor, estudia con los mejores de Roma, del Renacimiento, ¿no? En Italia, pero cuando regresa a Castilla le da otro toque a todo, ¿no? Es como que, y es muy rompedor, tanto que tiene muchos pleitos. Fernando nos habla que en esta novela aparece un pleito, ¿no? Real, que tuvo, sí. Pero toda su vida estuvo muy llena de pleitos y de controversias, ¿no? Con los mecenas, finalmente. Pero por ese carácter, que tenía un carácter muy rompedor, muy del yo, del artista, algo que surge en el Renacimiento, porque en la Edad Media pues, los artistas eran un poco anónimos, ¿no? Lo hacían un poco por el amor al arte, por el amor a Dios, ¿no? Pero en el Renacimiento ya el artista quiere figurar y quiere ser él el que... Entonces, bueno, pues me enganchó esa pasión de Berruguete, ¿no? Y claro, por supuesto que sea de Paredes de Nava, pues eso era un puntazo. ¿Y qué hay de historia y de ficción en el libro? Bueno, pues mira, de historia, todo lo que sea, eso en todas las novelas históricas que hago, el marco de atrás es todo rigurosamente cierto, porque yo no me gusta que la gente desaprenda con las novelas, ¿no? No sé si os ha pasado de ver alguna película o leer alguna novela y decir, luego saber la historia de verdad y decir, pero no, pero ¿qué me han contado aquí, no? Braveheart, por ejemplo, ¿no? El famoso de los escocés, pues no tiene poco que ver con la película, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hacer eso, me gusta que con las novelas pues, realmente se aprenda, ¿no? O por lo menos no desaprenda. Eso es el marco. Por lo tanto, todo eso es muy real. El pleito de Alonso Berruguete también es real. Lo que no es tan real es algún personaje que figura por allí que me sirven a mí un poco para dramatizar lo que Berruguete lleva en la cabeza, ¿no? Pues la criada Pitusa o la monja que hace caridades por ahí por Valladolid. Bueno, son personajes que luego yo he creado pues, para un poco embalsamar mejor la historia, ¿no? Hay un detalle que ofrece de Pedro Berruguete, del padre de Alonso, que hablas de él como que es un padre un poco familiar, que no da besos ni caricias a los hijos, que sí, que les reprende, pero no les da buenos consejos. ¿Es cierto ese perfil? Les da buenos consejos, pero es la figura del padre que todos tenemos en nuestra cabeza, no tan lejana, de hace 40, 50 años, que el padre es el padre. Entonces, el padre no es como ahora que jugamos con los niños y estamos... El padre es la autoridad en casa, entonces Pedro Berruguete, por supuesto, su hijo le veía como esa autoridad y ese ejemplo a seguir, ¿no? Y para ternuras pues estaban las madres. Eso era así, ¿no? Sí. A lo largo de la novela aparecen personajes que son reales, efectivamente. Inocencio Berruguete, que es sobrino de Alonso y nieto de Pedro, que también fue un gran artista. Un joven Francisco Giralte, que se forma en el taller de Alonso, aparece ahí como un aprendiz de Alonso Berruguete, y que más tarde fue otro de los grandes escultores del siglo XVI. Aquí en Palencia tenemos obras grandes en la catedral, en San Pablo, en Paredes de Nava, también hay obras de Giralte.
Aparece el regidor de Valladolid, Bernardino Pimentel, que residía en el palacio donde nació Felipe II y que es hoy sede de la Diputación de Valladolid. El cardenal Juan Pardo de Tavera, el cardenal Tavera, el famoso cardenal Tavera, que visitó el taller de Berruguete y luego fue, cuando fue arzobispo en Toledo, le encargó muchas cosas, incluido el sepulcro donde está enterrado el cardenal Tavera. En fin, esos personajes que son los que dan realismo a la obra y que luego lo engarce, eso lo vamos a ver mejor en la obra del Canal de Castilla. El gran mérito de Asier es cómo engarza esos personajes y esas acciones de ficción con los reales, con estos personajes que pululan por la novela. Yo creo que este es uno de los méritos que tiene y bueno, que si ustedes leen la novela, pues seguro que estarán de acuerdo conmigo. Es verdad que el abad de San Benito, que fue quien le encargó a Alonso el retablo, tuvo reticencias, no le gustaba al principio, porque vamos, la obra en sí, tú lo has dicho, todo lo hemos visto en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y es sorprendente. Es verdad, porque... Sí, es fabulosa, es fabulosa. El retablo de San Benito es precioso, ¿no? Y lo que pasa es que es un tipo de belleza al que no estaban acostumbrados, ¿no? Ahí está un poco el conflicto del abad de Alonso del Toro, que salió un poco de la Edad Media, ¿no? En la cual dice, yo pongo el dinero encima y el autor soy yo, no tú. Pero ahí está Berruguete también, que sale del artista renacentista y dice, no, como que el autor eres tú. Tú pones el dinero, pero yo soy el que hace las figuras, ¿no? Y es verdad, es un conflicto que tuvieron, ¿no? Uno de tantos, ya os digo, que tenía Berruguete. Y bueno, si queréis, es un conflicto bastante actual también, porque no deja de ser un poco el conflicto de la libertad del artista, ¿no? Hasta dónde, incluso del escritor, si queréis, ¿no? Pues, bueno, hasta dónde dice el editor y hasta dónde dice el escritor, ¿no? Entonces, sí se da ese balanceo, ¿no? Que, en el cual, pues, es verdad, se necesitan los mecenas. Lo que pasa es que el dinero no lo puede todo. El hecho de que tú pongas dinero encima de la mesa no te da derecho a todo. Y como le dice Berruguete, dice, si me has elegido a mí y no a otro, ahora te aguantas con la mula. Me has elegido porque corro, ¿no? Pues también te coges. Así que... Pero al final lo asumió y lo no le queda otra. Es que él decía que las figuras que hacía Berruguete no servían para la contemplación, ¿no? Porque él quería, su retablo quería para los monjes, para que los monjes entraran en contemplación, los benedictinos, ¿no? Que por cierto, tenía la casa madre, estaba en San Zoilo, y había ido a San Benito, la casa madre de los benedictinos hacían mucho, ¿no? Y entonces el abad de San Benito lo que quiere, que los monjes contemplen, que los monjes, no está hecho para la integridad de la población, está hecho para ellos. Ve las figuras y dice, pero ¿cómo van a contemplar mis monjes esto? Que les entra más desazón que paz, ¿no? Y sí, tiene sus más y sus menos. Lo que no es ficción en la novela es la ciudad de Valladolid. Aparece muy bien retratada, con sus calles, sus rincones, sus monumentos, sus gentes. ¿Por qué tienes alguna experiencia especial hacia Valladolid? Porque así lo retratas, ese Valladolid del 16 lo retratas muy bien. Pues tengo la experiencia de mi mujer. Pues mi mujer es de Valladolid. Y bueno, pues nada, oye, sí que es un homenaje también a ese Valladolid que, aunque aquí en Valencia estemos todo el día funcionalmente no voten, pues es que somos todos iguales, estamos todos en el ajo. Aunque, esto hay que decirlo, ya que estamos en Palencia, hay que decirlo. En aquel momento es diócesis de Palencia, Valladolid, o sea, que nos lo debían todo, Y luego no tenían ni catedral, lo tuvieron después. Pero sí, un poco la creencia. Ahora pues voy mucho por Valladolid. Esta segunda edición de La Espada Pincel incluye un relato titulado Habla Yacente con otro gran escultor de fondo, que es Gregorio Fernández. Es un pequeño cuento de corte romántico y que has querido hacer un homenaje a este gran escultor, a Gregorio Fernández, porque no es palentino, pero no, es uno de los grandes. Me parecía de justicia ya, ¿no? 100 años después, Gregorio Fernández, ¿no? El otro gran imaginero castellano, ¿no? Lo que pasa es que le da otro punto, le da un punto de relato policíaco, un poquito, ¿no? Donde está por detrás las intrigas, aquí esto es real también, las intrigas de la corte de Felipe III, el duque de Lerma y su secretario Calderón, pues tenían sus trapicheos, que España no cambiamos, tenían sus trapicheos inmobiliarios, ¿no? Y entonces hay un momento en el cual la corte se va a Valladolid, desde Madrid a Valladolid, y es porque habían comprado terrenos en Valladolid toda esta récord, por ejemplo, ¿no? Y había especulado con ellos. Y a los 5 años se vuelve a Madrid por lo mismo, la misma operación, ¿no? Entonces, son como dos personajes muy, con sus más y sus menos en la corte de Felipe III, y en torno a un yacente
Gregorio Fernández pues monta ya una especie de historia policíaca, ¿no? En que les incrimina a ellos, ¿no? Y se les detiene. Y bueno, pues es un guiño, como te decía el otro día Fernando, también a mejor juez, a buen juez, mejor testigo, de Zorrilla, ¿no? Es un poco, va por ahí la cosa, ¿no? Como una novela, una leyenda romántica. El yacente que aparece en la portada, ¿a qué yacente corresponde? Pues este es el yacente de Valladolid, es el que está en el Museo de Escultura de Valladolid. En realidad la novela habla de otro yacente que está en el Pardo, que me llevan al Pardo, al Palacio del Pardo de Madrid. Pero son muy similares todos los de Gregorio Fernández. Entonces, bueno, eché mano de este de Valladolid, pues porque también un amiguete, Javier de la Cruz, que igual os suena, y es también profesor de arte y de historia, y pues tenía esta foto tan bonita, digo, pues Javier, pásamela. Y nada, pusimos de portada. Sí. Uno de las imágenes que tengo yo grabadas de Gregorio Fernández, de un yacente, si os acordáis, en la exposición Memorias y Esplendores de la Catedral, se expuso unos momentos cumbres de la exposición, fue el yacente de las Claras de Mena de Pomar. Estuvo en la Catedral de Palencia en el año 99 y es la imagen que yo recuerdo. Son impresionantes, ¿eh? La verdad que se decía que Gregorio Fernández cada vez que esculpía rezaba. Es como que lo televisaba mucho todo lo que hacía. Bien, pues del siglo XVI vamos a dar un pequeño salto al XVIII y con un referente que ha trascendido hasta nuestros días, ya lo veremos, que es El Canal de Castilla. La segunda novela que nos ha traído hoy aquí se llama Barcos en la Llanura y tiene El Canal de Castilla como fondo. El libro se editó la primera edición en 2012 y ahora se edita esta segunda edición con un apéndice que luego ya vemos de... Fernando, nada, te corrijo porque es que es la cuarta edición de Barcos. Bueno, o sea que se ha hecho un poquito especial. Hubo ya 2 ediciones iguales y esta cuarta es la que se ha hecho especial. Y esta es la tercera. O sea, que las otras no eran reimpresiones, también había... Sí, lo que pasa es que muchas veces se abusa de la palabra edición, reedición, reimpresión, muchas son reimpresiones. Una nueva edición es cuando la novela aporta algo que no aporta las otras, no sé, es un matiz. Vale, pues de acuerdo. Bien, pues Barcos en la Llanura es una novela histórica en la que el protagonista es un personaje de ficción, un marino valenciano con V, llamado Jaime Roy, que participa de manera directa en los comienzos de la construcción del Canal de Castilla. Sin embargo, todo lo que le rodea es verídico. El propio canal, el contexto histórico del paso del reinado de Fernando VI al de Carlos III, en pleno siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el ambiente intelectual y religioso de la época, personajes reales, como pasa en otro libro, 2 ciudades muy bien retratadas, Cádiz y Madrid, y referencias a la historia hay muchas, como las guerras navales de España contra Inglaterra, con el trasfondo de Gibraltar, donde España sufrió una severa derrota, el motín de Esquilache, motivado por la subida del precio del pan y los cambios de hábitos propiciados por el ministro, la creación de la lotería, el primer catastro promovido por el marqués de la Ensenada, el veto de Felipe V a los toros y al teatro, las mejoras urbanísticas de Madrid, es decir, todo un contexto que Asier ha sabido muy bien encajar con los elementos de ficción. Digo aquí que es como el engranaje de una máquina. Se van a la ficción y la realidad es como la rueda que se va encajando muy bien todos los elementos. A mí una de las cosas que más me llama la atención de la novela en su día cuando la leí y ahora que la he vuelto a releer. Como por ejemplo, un ejemplo de este engranaje es que para hablar de los jesuitas y de los problemas que son los jesuitas, un hermano del protagonista es jesuita, con lo cual Asier le permite hablar muy bien de lo que pasó con la Compañía de Jesús. Hablamos de la construcción del Canal de Castilla, que se inició en Calahorra de Rivas en 1753. Se habla de la evolución de las obras, los promotores y jefes de la obra aparecen en el relato, los problemas que afrontó la construcción están muy bien retratados, la presencia de presos en el acueducto de Abánades, donde hubo que crear otro río sobre otro, el Valdavia, la visita a las obras del gran arquitecto Francisco Sabatini, autor del Palacio Real de Madrid. Es decir, son referencias históricas que ha sabido, como bien insisto, y es un poco el gran mérito de Asier, encajar muy bien.
¿Qué es para usted, para ti, el Canal de Castilla? ¿Qué significa? Pues seguro que os ha pasado, que llevamos viendo toda la vida y es como un río que está ahí y no le das mayor importancia, ¿no? Pero claro, cuando te pones a investigar, dices, madre mía, esto es increíble, lo que llegó, lo que costó, fue la gran obra del siglo XVIII. Siempre lo digo, pero es que es así, es el ave del siglo XVIII, ¿no? Y la catedral número 13. Es decir, en Castilla y León tenemos 12 catedrales religiosas de fe, pero tenemos una laica, tenemos una de la razón, que es el Canal de Castilla. Y es que, claro, yo quería hacer una novela del Canal, Fernando, pero veía que las obras se interrumpían, ¿no? Cada X tiempo. Y veía que la cosa se dilataba. Digo, ¿yo qué cuento ahora entre medio? Si es que no. Y entonces fue tirar del canal y salió como una ristra todo el siglo XVIII. Salieron todas las reformas, salieron todo lo que suponían las batallas navales, como bien has dicho, lo que suponían los bueno, todo lo que ha contado Fernando, ¿no? Entonces, yo mismo me sorprendí al investigar sobre la novela todo lo que salía, ¿no? Y además es que me alegro mucho porque es un siglo como un poco olvidado y denostado. Es esto que lo pasábamos de puntillas, todavía hoy, ¿verdad? El neoclasicismo, como que lo pasas de puntillas porque dices, bueno, hay 4 autores, no se hizo nada original, nada creativo. Y sin embargo fue un siglo que asentó las bases de nuestro Estado, que es que tiene, como ha dicho Fernando, un montón de reformas que todavía perduran, ¿no? Entonces, es un siglo muy curioso, sí. ¿Y el canal qué significó en su día, en su época? Pues un respiro para Castilla. La principal causa del canal fue pues, sacar el trigo al mar, sacar el trigo al mar y no solo al mar Cantábrico, sino cruzar toda la península. Porque el proyecto, cuando se reúnen en Aranjuez, que lo cuento en el capítulo 6 o por ahí, pues se reúnen todos los ingenieros del ejército, porque fue una obra del ejército, en aquel momento los cerebros estaban en el ejército, y cuando se reúnen, el plan ambicioso de la Ensenada, el Marqués de la Ensenada, es cruzar los mares, es decir, bajar del Cantábrico incluso hasta Cádiz, un canal. Si van a buscar la manera de unirlo con río, de buscar en otros lugares caminos y tal. Bueno, ya veis que 207 kilómetros es lo que consiguieron y contentos, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil. Claro, ¿qué pasaba? Tenían detrás el canal de Midi, de Francia, pero es que Francia no es España, tiene otra orografía, es más llana y tiene más facilidades, ¿no? Pero bueno, soñaron alto. Es un poco un signo de aquella época, ¿no? Es una obra que perdura, como bien estamos insistiendo, y que incluso tú la has denominado como la catedral número 12. Pero ¿qué posibilidades tiene ahora el Canal de Castilla? ¿Cómo se habla del Canal de Castilla de proyección del futuro, de recurso económico? Sí. ¿Se habla? Hombre, pues mira, fundamentalmente ahora es el regadío, claro. Y desde muy al principio, porque aunque se pensó en la navegabilidad, desde muy pronto se supo que la navegabilidad no iba a ser lo principal y se pensó rápido en el regadío. Actualmente el regadío está salvando a muchos pueblos, ¿no? Pero yo creo que tiene más potencialidades el canal. Hay muchas fábricas, harineras y saltos de agua abandonados que podrían dar electricidad. ¿Y por qué no? Vale, y también hay otras posibilidades turísticas. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hay sus más y sus menos, ¿no? Con las instituciones y tal, pero se podría hacer más cosas. Si volvemos al canal de Midi que decía antes de Francia, bueno, es que le tienen súper turistizado. Es que todo el mundo que vive al lado tiene una barquichuela o es muy navegable, no sé, lo viven de otra manera. Entonces sí que hay posibilidades. ¿Y crees que los pueblos canaleros, que se les llama, yo soy un pueblo canalero y he pasado muchas horas en una esclusa del canal de Dueñas, viven de espaldas al canal o está integrado el canal? Porque a mí me da la sensación de que por lo menos hasta hace poco se ha ido de espaldas al canal, que ahora se ha empezado a hablar un poco más, pero hasta hace 15, 20 años se vivía de espaldas al canal. No sé si tienes tú esa apreciación. Yo lo tengo por mí mismo, ¿no? Por lo que os decía antes. Yo creo que desde niños lo veíamos como, pues vamos a pescar al canal, ¿no? Como un río más y tampoco lo veíamos mayor. Entonces sí, a lo mejor ahora es verdad que se está un poco tomando conciencia, pero sí, yo creo que sí, se sigue viviendo como un río que pasa por ahí, mucho más, ¿no? Y no se ve realmente el valor que os digo de lo que costó, el dinero que se invirtió, de la gente que trabajó. Y entonces sí, es verdad que se puede hacer, sí. En Dueñas se le llamaba la ría. No era el canal, era la ría. Bueno, un poco despectivo. Sí. Te decía en la presentación que eras músico y hay un momento que dices que las obras del canal evolucionan al ritmo de fandango. Sí. ¿Qué quieres decir con esa expresión? Porque en ese momento había dineros, ¿no? Y fluía. Porque es una de las cosas que se ve en el libro, ¿no? Pues que los dineros se desagüan para todos lados, ¿no? Cuando hay dinero se tira por el canal, pero nunca es un proyecto prioritario. Siempre es más prioritario luchar contra Inglaterra o luchar en el... Mira, por ejemplo, nos metemos en
la guerra de independencia de Estados Unidos, ayudar a Estados Unidos. ¿Solo por qué? Porque es contra Inglaterra, entonces tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, es una época en la cual todavía somos muy dados a desaguar los dineros en otros proyectos, sobre todo militares, ¿no? En esa época que digo la Fandangos, que hay un par de mitos en que sí que es prioritario el canal y se avanza. En esta nueva edición hay dos novedades importantes. Una es que cada capítulo va acompañado de un código QR donde se permite escuchar el capítulo. Es los audiolibros. Ahora los audiolibros es un formato de literatura audio que está teniendo mucho éxito. Incluso hay grandes actores que ponen voz a los libros. Yo no lo he leído, yo lo he leído por la letra. ¿Cómo se escucha el libro? Pues mira, tenemos a la voz ahí atrás. José Luis es el que ha puesto la voz de los audios y de cada capítulo. Y bueno, pues tan sencillo como coger un código, es un código QR, y entonces eso es muy fácil de bajar, una app en tu móvil, y tú colocas la app encima del código QR y sale José Luis amablemente contándonos el capítulo, leemos el capítulo. Es otra manera de acercarse a la literatura, ¿no? Personalmente prefiero la lectura, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que también hay gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo, o por ejemplo, decía yo, pues si quien se quiere ir a pasear por el canal y escucharse la novela, pues qué fantástico, ¿no? Es un buen plan. Entonces, bueno, es otra manera de acercarse a la literatura. Bien, el otro apéndice del libro, ya lo citabas, es el Azores, es un poema, una epopeya, una verdadera epopeya, escrita en un verso clásico. Dos cuestiones sobre este tema. El verso clásico, hoy poca gente escribe en decasílabos y poca gente estructura un poema como lo has estructurado tú, que bueno, pues que recuerda, tú hablas de la Alonso de Arcilla, la Laura Ocaña. ¿Te ha resultado complicado? Sí. Es duro. Yo no me considero poeta, me considero más narrador, y es duro meterse con el verso, porque es pico y pala. Y más cuando es el verso clásico, como bien has dicho, el decasílabos son octavas reales, ¿no? Que no solo hay que mirar que rimen de una determinada manera, sino la acentuación también. Entonces, claro, contar algo, una batalla en el decasílabo. ¿Por qué lo hice así? Pues como ha dicho Fernando, porque hay un precedente que es la Araucana, de Alonso de Arcilla, de la época, ¿no? Y es un poco lo que os decía antes, buscar el lenguaje de cada momento, ¿no? Si leéis la espada cincel, intento emular un poco el lenguaje de entonces, ¿no? Del siglo XVI. Si leéis Barcos en la llanura, pues también es un lenguaje al estilo de Cadalso y de los autores de entonces, ¿no? Y en este, pues claro, no podía hacerlo de otra manera. Tiene que ser un poema épico, tiene que ser con las formas de entonces, ¿no? Una batalla de entonces con las formas de entonces. Y sí, pues ha sido durillo, pero me ayudó ahí también pues, dando consejo y corrigiéndome alguna cosita Santiago Redondo, un poeta de Valladolid, que me hizo el prólogo también, y bueno, pues yo se lo agradezco. Sí. Hay otro apunte. El libro participa en una tendencia en la que ideológicamente participo personalmente, que es la de alabar determinados éxitos de nuestra España, de nuestra historia española, como es en este caso la Batalla de los Azores. En literatura tenemos a Arturo Pérez Reverte, y en pintura al Augusto Ferran Dalmau, que es un autor de batallas donde bueno, pues recrea grandes éxitos de nuestra Armada. ¿Participas en esa tendencia o es una interpretación mía? Yo me considero pacifista, eso para empezar, ¿vale? Pero lo cierto es que es verdad que no pasa nada por echar la vista atrás y decir, oye, mira, esto era España, joder. En Barcos en la llanura se ve que estábamos en buena lid con Inglaterra, ni mucho menos ganaban siempre los ingleses, ni mucho menos. O sea, eso de que, claro, luego ponen ahí la columna de Trafalgar, se cuentan su propia versión de la historia. Yo lo que no soporto es que nos creamos la historia de otros. Y en este país somos muy dados a creernos la historia de otros, en vez de hacer nuestra propia historia. O sea, ¿por qué no tenemos que creer que somos una nación pues eso, de la leyenda negra española, ¿no? De explotadores, de no sé qué, que hemos ido a América, ¿no? Bueno, hicimos nuestras cosas en América, pero mucho tienen que callar todos, porque aquí todos los países hicieron lo suyo, ¿vale? Entonces, no me gusta, y por eso participo de sacar a la luz ciertos hechos, ¿no? Que nos cuenten la historia a otros. Vamos a contarla nosotros, ¿no? Porque cuando te la cuentan otros, algo buscan y normalmente no es bueno. Te ponen creo. Así que, bueno,
Eso es un poco... Quería terminar este acto con dos cosas. Participando, si queréis alguna pregunta que no haya hecho yo, que se habrán dejado muchas preguntas, si alguien del público quiere preguntar algo a Asier, puede hacerlo. Ahí está. Sí. Venga, subo un punto, que pregunte. ¿Habéis oído los de atrás? Pues nada, que bajas. que le bajo, ¿no? Así. Bueno, pues si no hay preguntas, Asier, cierra como protagonista de este acto, cierra. Vale, pues nada, sí. Bueno, vale, el presi. Vale. Bueno, nada, si tenéis alguna pregunta, animaros, que a mí me gusta también el debate posterior, que no lo hablemos todo aquí, si tenéis algo que decir, encantado. Aunque sí que es verdad que muchas veces el debate se hace cuando te has leído el libro, ¿no? Ahora sí, por lo que hemos contado, claro, mucho mejor los clubes de lectura, ¿no? Cuando ya te has leído el libro, ahí sí que fluye más. Pero bueno, nada, pues para acabar, muchísimas gracias por el entorno, Evaristo, y casi no es Valencia, Espera, le falta la frase. Sé que me quieres. Que muchas gracias por el entorno, por este espacio que nos habéis prestado y gracias a los que habéis asistido. Y bueno, en fin, que leáis mucho, porque lo que decíamos antes, si se lee, se tiene palabras. Y si se tiene palabras, te puedes contar tu propia historia. Si no tienes vocabulario, otros van a usar otras palabras y otras de tus historias. Es tan sencillo como eso. Entonces, la cultura nunca está de más. Hemos querido hacer un acto así hemos querido hacer un acto diferente en vez de una presentación donde Asier haya intervenido media hora, 3/4 horas, hacer este coloquio un poco entre nosotros. Creo que ha salido un poco más ameno, espero que les haya gustado más. Y ahora sí, ya dejo que el presidente cierre el acto y... Dar básicamente las gracias a todos ustedes porque ya sabíamos que vosotros ibais a estar genial, los dos. Incluso con todo lo que nos ha contado Fernando, les animo a que compren el libro ahora a Ángel de Librería Iglesias, que está ahí. Aquí en el casino tenemos un club de lectura que precisamente, digamos que su cabeza visible y quien lo coordina es José María. Por lo cual, José María, pues cuando quieras, sospecho que puedes contar, después de haber leído los libros, con Asier para poder comentar. Aunque lo he dejado para el final, lo podía haber hecho al principio porque ya sabía que ibais a estar muy bien, un pequeño obsequio del casino tanto para Asier como para Fernando. Pues muchas gracias. De nada. Y bueno, pues por parte del casino, ahora el que quiera venir a que le dedique el libro a Asier, pues aquí vendrá por parte del casino y en su nombre darle las gracias. Y seguimos imaginando, como en la página de Asier. Muchas gracias a todos ustedes.